una conciencia relativa superior, casto en los pensamientos, honesto en las palabras, liberal en las obras, valiente en los hechos, sufrido en los trabajos, caritativo con los menesterosos y finalmente mantenedor de la verdad, aunque le cueste la vida defenderla. Lo incluí en estas palabras porque para mí Fontecilla es otro de los tantos Don Quijote de la Mancha que existen en este mundo. Estas palabras son de Don Quijote de la Mancha. Les contaré acerca de un hombre que, a pesar de haber dedicado su vida al arte de la manera que le ha sido posible y ser además, a mi juicio, uno de los más grandes artistas que han existido en el contexto artístico cubano, no es hasta ahora, a los 74 años de edad, que presenta su primera exposición personal. Digamos aleluya ante el antiguo y bien aceptado proverbio popular: nunca es tarde si la dicha es buena. Reinaldo González Fontecilla es uno de esos personajes, aún no queda claro si de la realidad o la ficción, que ponen en crisis el sistema de pensamiento de todo aquel que lo conoce. Lástima que hasta estos momentos lo hayamos conocido tampoco. Su escuela filosófica es eterna partidaria de la fraternidad humana y su Dios se identifica como la ley absoluta en torno a la cual han actuado los hombres desde tiempos inmemorables. Dicha ley propone un modo de hacer que nunca llega a proyectarse como obligatorio y del que depende el grado de utilidad de la conciencia. Lo fundamental es que cada uno posee plena libertad para elegir entre el reconocimiento o la indiferencia. Al hombre se valora según su contexto físico y cronológico. De ahí también deriva su grandeza. Fontecilla, en honor a su propia filosofía y para bien de la producción plástica nacional, se erigió en una conciencia relativa superior tanto por su desgarradora propuesta como por la fuerte influencia que ejerció sobre aquellos enemigos del dogma que son, al fin y al cabo, los que oxigenan al mundo aun cuando mueren en el anonimato. Todo comenzó por el jazz. Fontecilla comprendió que la plástica debía asumir un reto parecido al de la música. Sus primeras incursiones antiacadémicas se desprendieron de la llamada pintura matérica. Las puertas se convirtieron para él en soportes que ofrecieron la posibilidad de potenciar acciones bastante inusuales para el arte, como la adhesión o yuxtaposición de materiales no necesariamente plásticos. A partir de entonces, el espacio bidimensional se constituyó en una limitante para el desarrollo de su lenguaje. Fue cuando se lanzó a las calles con el propósito de escudriñar cada uno de sus rincones en busca de lo inesperado, de aquello que otros desechaban o miraban con desdeño. Los basureros de La Habana de los años 60 se transformaron en su principal fuente de creación, demostrando que cualquier material u objeto insignificante para el ojo no entrenado podía tener cualidades artísticas tan expresivas como los tradicionalmente utilizados en la escultura, más aún si la obra comprendía la miseria en su sentido físico y material entre los puntos fundamentales de su discurso. Su épica no consistió en hacer un arte revolucionario a través de la representación escénica, sino en revolucionar la plástica cubana partiendo de su propia morfología. Esa era la manera más sincera de contribuir desde su condición de artista al empuje de una nueva sociedad. Su proceso de creación no incluía únicamente la descontextualización de los objetos encontrados, sino también el acto de manipularlos. De acuerdo con un criterio de sensibilidad, el artista, al igual que un trabajador común, llevaba a cabo la construcción de su obra. Los fragmentos de madera, las fibras vegetales, los cuerpos de muñecas, las escobas, espejos y otros objetos de la vida cotidiana alcanzaban una perfecta conjunción, no pocas veces matizadas por el barniz o el chapapote. Lo que el jazz lograba a través de la improvisación, Fontecilla lo trasladaba a la plástica mediante la técnica del ensamblaje, estableciendo lo que él mismo llamara la poética del mierdismo. Así fueron creadas las obras de la serie La barbarie, la violencia y la miseria, tratando de alcanzar el amor, expuestas durante 11 años consecutivos en su propio hogar. Es increíble escuchar lo que durante su etapa fundamental de trabajo se comentaba acerca de su obra escultórica. Esta, según las pocas y roídas hojas que se conservan de su libro de opiniones, poseía un amplio campo de referencia. Podían ser generadoras de profundas reflexiones, resultado de una avanzada demencia, portadora de un sentido mágico religioso, declarada lo más avanzado del arte en Cuba o sencillamente incomprensible como obra plástica.
Lo cierto es que tanto en los críticos, artistas y estudiantes, como en los menos entendidos, provocaba una sensación de extrañamiento pocas veces experimentada en el contexto artístico de aquellos años. Resulta verdaderamente penoso para la historiografía del arte cubano que las esculturas de Fontisiella no hayan corrido la misma suerte que los ya conocidos ensamblajes de Antonia Iris. De ella solo subsiste una vaga información visual, en muchos casos mezclada entre las fotografías de familia y la memoria, siempre lúcida, de los que tuvieron la posibilidad de disfrutarla. Hace apenas solo 5 años, como recuerdo vivo de un proceso de trabajo, él decidió hacer una de las esculturas, que es la que tenemos expuesta aquí, titulada El Árbol Terrible. A pesar de todos los contratiempos, será difícil a partir de hoy hablar de Juan Francisco Elso o un Juan Ricardo Amaya, que por suerte lo tenemos aquí presente en la exposición, sin antes referirse a esta voz solitaria que en una época tan temprana como la primera mitad de la década del 60 ya luchaba contra molinos de viento sin un fiel escudero que lo acompañase en tamaña empresa. Durante los 26 años de silencio, desde 1975 que desaparecieron sus esculturas, Fontisiella no cesó de hacer arte. Mediante la excelencia de la técnica, el dominio de la perspectiva y el expresionismo goyesco como principal referencia visual, logró manifestar sus magníficas dotes de dibujante y expresar, con la libertad creativa que ello requiere, su imagen personal y concreta del mundo. Los caprichos, como hemos acordado en llamar a esta serie de dibujos, constituyen una línea de continuidad en relación con su propuesta artística anterior. Sin embargo, no es la maestría técnica la que le confiere plena originalidad a su obra, sino, a mi entender, su riqueza imaginativa. Cito a Michel Foucault: es a las imaginaciones desordenadas a las que debemos la invención de las artes. El capricho de los pintores, de los poetas y de los músicos no es más que un nombre civilmente dulcificado para expresar su locura. Locura donde son puestos en telas de juicio los valores de otro tiempo, de otro arte, de uno moral. Cierro comillas. El artista, lejos de coquetear con el subconsciente, se empeña en abordar los llamados estados de conciencia, partiendo del hecho de que todo ser humano suele también actuar sobre la base de los instintos, siempre asociados a las características típicas de algunas especies de animales. Su propuesta no se define según los presupuestos surrealistas, al contrario, se basa fundamentalmente en una visión física metafísica. Por ello, sus personajes, ahora enmarcados en un espacio bidimensional, no han perdido su potente expresividad. Todos, sin excepción, se reconocen mutantes. Perros con garras de águila, mujeres con apariencia de moscas, cuerpos de hombres con cabezas de caballo, dedos que revientan los rostros, monstruos insospechados, sumamente agresivos para el ojo del espectador. Fontisiella denuncia una época todavía más agónica que la del extraordinario pintor español de todos los tiempos, Francisco de Goya, y esta es la causa por la que el reflejo de expresiones animalescas para transmitir la decadencia de determinados seres humanos ya se muestra insuficiente. Los hombres de sus obras avanzan en pro de una progresiva bestialización al punto de que sus manifestaciones humanas se desvanecen. Estamos entonces frente a un artista de mirada aguda, capaz de desbordar en una línea toda su sensibilidad, de traspasar el umbral de lo meramente superficial para husmear con toda profesionalidad en el interior no solo de un hombre, sino del género humano. Muchas gracias.